Bueno, bienvenidos a esta conversación política en el Diario Sur. Hoy una entrevista muy interesante con el senador bonaerense Federico Fagioli, a quien le agradecemos mucho haberse venido hasta acá, hasta nuestro estudio de streaming en Monte Grande. Para resumir brevemente, Federico es senador de la provincia de Buenos Aires, de la legislatura bonaerense. Es integrante del Frente Patria Grande, que es la agrupación de Juan Grabois, y también está ligado a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Fue hasta 2023 diputado nacional, así que tiene una trayectoria muy interesante a nivel legislativo en los últimos años, pero sobre todo vinculado al mundo de las cooperativas y de las organizaciones sociales, así que va a ser muy interesante tener su mirada desde ese costado. Gracias por venir, Federico. No, gracias a vos, un placer estar acá compartiendo. Te viniste hasta acá desde Monte Grande, ¿dónde andabas? Y en mi distrito, mi querido Almirante Brown, a mí me tocó estar yo soy de Gleu, pero me tocó estar en Adrogué, así que venimos de ahí. Bien, ¿cómo era la jornada? ¿Hubo un acto de Kicillof? Claro, hubo una actividad en la Casa de la Cultura Almirante Brown que se lanzaba un programa provincial y estuvimos acompañando y ahí vinimos para acá. Bueno, quiero que arranquemos con el tema más coyuntural de estos días que tiene que ver con el peronismo de la provincia de Buenos Aires y es la interna entre el gobernador Axel Kicillof y la expresidenta. Ustedes quedaron un poco en el medio, ¿no? ¿Cuál es la posición tuya particular del sector de Grabois? No, a ver, primero para aclararlo, no es una cuestión de quedar en el medio, sino nosotros tomamos una decisión que es, nosotros entendemos que la interna, la fractura no tiene que estar hacia adentro del campo nacional y popular o de nuestro espacio, sino que la fractura es con Milei, el discurso de Milei, y sobre todo es humana. Entonces la discusión tiene que ser entre los que destratan constantemente a las personas que están en situación de calle, que no le entregan alimento a los pibes, que condenan a nuestros jubilados, que están llevando el ajuste más grande de la historia, y los que creemos que hay que construir un país con producción, un país con trabajo, un país solidario, con construcción de comunidad. Eso creemos que tiene que ser el problema, no las diferencias, en todo caso tácticas que están habiendo dentro de Unión por la Patria. Y así todo, dentro de esa discusión, nosotros siempre desde el minuto uno tuvimos una posición que es fomentar la unidad para de conjunto dar la batalla frontal al gobierno de Milei, que es el que está destruyendo absolutamente todo y que nosotros tenemos la responsabilidad de combatir, de destruir ese modelo para poder construir un modelo de una Argentina humana. Esa es nuestra posición. Entonces, hasta el último minuto, y lo seguimos haciendo, trabajamos por la unidad de todas las fuerzas de Unión por la Patria. Concretamente, semanas atrás tuvimos reunión con Kicillof y su equipo, con Cristina. A ambos les llevamos nuestra posición, propuestas de unidad. La cosa sucedió como sucedió y en función de eso nosotros decimos que no hay más tiempo para perder y que ahora lo que hay que hacer es construir una estrategia electoral que pueda ganar la provincia de Buenos Aires y que pueda ganar el país. Y nosotros como fuerza política venimos trabajando sobre esa propuesta electoral para lo provincial y para la nacional, y particularmente no solo tenemos un gran candidato que es Juan Grabois, que es un gran candidato no solo porque mide muy bien en las encuestas, para ser claro, todas las encuestas de todas las fuerzas políticas que yo he escuchado, intendentes y demás, está Axel, Cristina, Grabois, Cristina, Axel, Grabois, indistinto quién la mide, pero siempre en el pelotón de arriba, muy lejos de cualquier otro de nuestra fuerza política. Entonces tenemos un compañero que mide mucho, tenemos un compañero como Juan Grabois que desde el minuto cero dio una batalla frontal al gobierno de Milei, en lo judicial, en la calle y en lo discursivo, mediático y demás. Y aparte es honesto, porque le han buscado absolutamente de todo, le han intentado entrar por cualquier lado y no le han encontrado absolutamente nada. Entonces tenemos un gran candidato y tenemos una fuerza política que tiene un programa de gobierno para aportar. Nosotros venimos construyendo hace muchos años el Plan de Desarrollo Humano Integral, que para nosotros es el tercer plan quinquenal, y lo que creemos que tiene que haber en nuestra fuerza es una unidad programática para a partir de ahí dar la batalla contra este gobierno inhumano. Ahora, vos haces este diagnóstico, calificás a este gobierno de inhumano. ¿Qué te pasa cuando ves que del lado de Cristina y de Kicillof se están tirando con de todo, como se dice ahora, acusaciones de traición, acusaciones de traición del lado del sector más ligado a la cámpora, por el otro lado acusan
desde el sector del gobernador dicen que hay movimientos destituyentes. ¿Qué te pasa cuando ves un enfrentamiento en algún punto radicalizado en un contexto que vos describís tan negro como el del gobierno de Milei? No, insisto con lo que te decía recién. Nosotros creemos que no hay más tiempo para perder. Digo, no me voy a detener ni un minuto en hablar de las declaraciones que han hecho en los últimos días. Nosotros creemos que es necesario entender de que acá el objetivo y la responsabilidad, sobre todo de la dirigencia, es en unidad dar la batalla contra el gobierno de Milei. Ahora, nuestra fuerza política tampoco va a esperar hasta los 5 minutos antes de que se cierren las listas, que esa unidad mágicamente aparezca. Nosotros vamos a avanzar y a construir nuestras listas, nuestros candidatos, nuestras figuras, para aportar a ese proceso y dar en todos los planos, en las legislaturas, en la calle, en lo judicial y demás, la batalla contra Milei. Nosotros creemos que hay que cortarla, hay que entender que el enemigo es Milei, que está destruyendo la sociedad, y ahí tenemos que estar dando la batalla a toda la dirigencia juntos. O sea, ustedes analizan un escenario de Grabois candidato aún en una fractura del peronismo. Nosotros creemos que Juan es el mejor candidato que tiene nuestro espacio. Después de Cristina, es el mejor candidato que tiene nuestro espacio para estas elecciones. No lo incluyo a Axel porque es gobernador y no se va a presentar. Pero después de Cristina es el mejor candidato que tiene nuestro espacio político, y nosotros creemos que si nosotros de verdad queremos ganar, de verdad queremos más representación en las legislaturas, necesitamos tener las mejores fórmulas y tener a los mejores compañeros, y no solo a los que más miden, sino a los que van a poner el cuerpo, la cabeza, el corazón para defender nuestro proyecto y sobre todo para defender a la gente que la está pasando muy mal. Y a nosotros nos gustaría que la dirigencia entienda de que hay que dejar de discutir la interna y hay que empezar a discutir los problemas de la gente, porque es donde hoy tenemos que estar nosotros, acompañando a los que peor la están pasando, tratando de construir programas de gobierno para resolver esos problemas y lograr una fuerza que en el 27 pueda sacar a Milei y que de una vez por todas entendamos que hay que llevar adelante un proceso de transformación que le cambie la vida a la gente, no llevar adelante un gobierno loteado, mal ejecutado como fue el gobierno de Alberto Fernández. Hay que llevar adelante un gobierno que le transforme la vida a la gente, y para eso es la política. Nosotros por eso hacemos política, porque queremos transformar la vida de la gente, pero entendemos que ahora hay que empezar a dar las discusiones que corresponden, hay que tener unidad programática y poner los mejores jugadores en la cancha y salir a ganar. Me queda preguntarte sobre la interna porque te subieron al ring. Fue justamente un comentario de Grabois en una entrevista con Iván Jagroski, creo, ¿no? Que decía que Facundo Tignanelli, que es un personaje bastante desconocido, pero es muy relevante porque es integrante de la Cámpora y es el jefe de bloque del peronismo en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Digo bien. Te apretó, eso dijo Grabois, que te estaba apretando para que vos te vuelques hacia el sector que estaba tratando de evitar que el gobernador desdoble las elecciones. ¿Fue un apriete? ¿Qué fue lo que pasó con Tignanelli? Mira, yo de ese tema lo doy por terminado. Nosotros nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir en privado y en público. Yo jamás dejé de hablar con él, hasta el día de hoy seguimos dialogando, pero lo doy por terminado porque ya nos dijimos todo lo que teníamos que decir, se pidieron las disculpas pertinentes y ya me parece que no hay que seguir gastando tiempo en esto. Sí, ser claro que nosotros creemos en nuestras ideas, en nuestras propuestas, que nosotros venimos trabajando por la unidad, le hemos hecho propuestas a todos los sectores para resolver esta interna. Llegamos a un punto en el que esas propuestas no se tomaron y terminó la cosa como terminó, o está la cosa como está. Nosotros sí somos muy claros que, por ejemplo, ahora si se reabre la discusión en la legislatura de votar la eliminación de las PASO y demás, nosotros, nuestra fuerza, como entendemos que no hay ningún mecanismo mejor para resolver o dirimir las tensiones que hay hacia adentro de nuestro espacio político, lo mejor es sostener las PASO, por lo tanto no vamos a acompañar ningún proyecto que diga ni de Axel, ni del equipo más de Cristina, que plantee la suspensión de las PASO. O sea, ustedes ven a las PASO como una herramienta que puede ordenar la interna. Hoy creemos que es la única. O sea, no hay ninguna mejor. Si hubiese una mejor, como nosotros veníamos planteando, construir un acuerdo para salir de esto con alguna propuesta concreta de cómo dirimir esas tensiones, lo podríamos haber discutido. Pero hoy no hay ninguna mejor que no sea las PASO
en la provincia de Buenos Aires. Entonces nosotros entendemos que eso no hay que eliminarlo porque no hay ninguna otra propuesta alternativa o que sea mejor. Y en la discusión táctica, conceptual, sobre si conviene que la elección bonaerense de legisladores provinciales y de concejales sea o no el mismo día que la de diputados nacionales, ¿qué postura tienen ustedes? No, nosotros desde minuto uno se lo trasladamos a Axel, se lo trasladamos a Cristina, lo dijimos públicamente. Nosotros creíamos en que la concurrencia, es decir, que la elección nacional vaya el mismo día que la provincial, era lo correcto, porque entendemos de que no hay que avanzar en procesos de balcanización de nuestra provincia y que entendemos que el discurso y el mensaje y la pelea tiene que ser directa a lo nacional y a la destrucción que está llevando adelante, combatir directamente la destrucción que está llevando al gobierno de Milei, pero al mismo tiempo le dijimos públicamente y a ambas partes que eso es una facultad del gobernador. El gobernador tomó una decisión y ahora hay que trabajar en la mejor estrategia electoral en función de esa decisión que ya está tomada. Bueno, salgamos un poco de la coyuntura. Por favor, hay que discutir lo que le importa a la gente, ¿no? Porque entiendo que esto no le interesa a la gente. Vos ahí sos del Frente Patria Grande, que viene muy ligado a la actividad con cooperativas, con la economía popular. Contanos un poco, vos particularmente, qué rol tenés con esto de la organización de cooperativas o con el tema de los cartoneros, que también siempre está muy presente en el frente de ustedes. No, a ver, yo soy parte de Patria Grande, ya no Frente, de Patria Grande, que es una fuerza política que tiene su partido político que se llama Patria Grande. Patria Grande es una fuerza política que surge en el 2018. Hoy a mí me toca, aparte de ser senador por la provincia de Buenos Aires, ser el responsable político de la provincia de Buenos Aires, de Patria Grande. Nosotros tenemos varios principios, pero uno de ellos es generar que la política se empiece a llenar de compañeros y compañeras que vienen representando sectores concretos. Por ejemplo, yo que vengo de los sectores populares, Nati Saracho, que es una compañera que viene de cartonera, que hoy es diputada nacional, compañeros que vienen de la juventud, compañeros que vienen más de la pata más política. Entonces nosotros creemos en la representación y en los cupos, y nuestra fuerza política ha generado que compañeros y compañeras que venimos de distintos sectores ocupemos y representemos a nuestro sector en ese lugar. Después, por otro lado, que no tiene nada que ver con Patria Grande, algunos venimos de la militancia social, de los sectores populares, de barrios populares. Yo vivo en un barrio popular, milito históricamente el eje tierra y vivienda. Vengo hace muchos años organizándome con movimientos sociales y hacemos un trabajo ahí con los sectores que peor la están pasando. Hoy me toca tener un rol en la política, no en el movimiento social. Yo he dejado de ser parte del movimiento social y hoy soy parte del movimiento político. Hay otros compañeros llevando adelante. Pero estuviste en algún momento ligado a lo que tiene que ver con cooperativas, con lo que se conocía como Plan Potenciar Trabajo. ¿Estuviste vinculado particularmente con eso? A ver, nosotros en las organizaciones sociales han habido un montón de compañeros y compañeras que han sido beneficiarios de Potenciar Trabajo y muchos de nosotros hemos acompañado la lucha por ejemplo, la emergencia social que se peleó en su momento, que era la que abría el paraguas a lo que se llamaba en su momento el acompañamiento social, el salario social complementario, que es un salario que discutieron en su momento los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, del sindicato de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, para complementar el salario que conseguían los trabajadores de la economía popular, que es un trabajo autogestionado. Nosotros, por supuesto, hemos trabajado con un montón de compañeros y compañeras que se han organizado, se han autoorganizado en cooperativas de trabajo. Por ejemplo, te doy un ejemplo de los trabajadores y trabajadoras textiles. La organización de eso es maravilloso, es decir, un montón de compañeras y compañeros que medio esclavamente en su casa estaban trabajando 15, 16 horas, decidieron
juntar todas sus máquinas y organizarse en una cooperativa y así tener mayor capacidad de producción y demás. Es el trabajo autogestionado y autogenerado de las cooperativas y de los trabajadores de la economía popular, es algo maravilloso, y nosotros entendemos que los programas de gobierno que tenemos que discutir, los que hoy nos toca estar en la parte más política, tienen que surgir de las banderas y las luchas históricas que traen los sectores populares. A grandes rasgos, lo que vos describís es ese salario complementario, que era la mitad del salario mínimo vital y móvil. Que después se empezó a llamar potenciar trabajo. Originalmente se llamaba salario social complementario y después cambiaron el programa y el gobierno decidió ponerle potenciar trabajo. Para que quede claro, lo que estamos hablando son los que muchas veces conocemos como cooperativistas, que quizás en el conurbano una de las postales más visibles es realizando tareas en el espacio público, que cobraban por esa tarea la mitad de lo que es un salario mínimo vital y móvil, generalmente con una jornada de trabajo de 4 horas por día, ¿no? Eso es a grandes rasgos, aunque sé que es más diverso, ¿no? Claro, es mucho más diverso, es más complejo, hay una estigmatización al respecto del tema, y la verdad que lo pongo en estos términos porque de verdad era un salario complementario de compañeros y compañeras que se organizaban en cooperativas de trabajo. Y diversas, vos tenés cooperativas de trabajo, como vos decías, de cartoneros que hacen un trabajo de reciclado y demás impresionante, tenés compañeros que producen, fabrican cosas, por ejemplo, fábricas de aberturas de aluminio, ventanas y demás, de herrería, textiles, es decir, hay un montón de trabajo que se genera porque el mundo del trabajo hoy ha cambiado. Vos no solo tenés el 50% de trabajo por debajo de la línea de la pobreza, sino que tenés un porcentaje enorme de trabajo informal, lo que le dicen algunos. Bueno, nosotros le decimos economía popular, ¿se entiende? Porque la economía popular son todos aquellos compañeros y compañeras que llevan adelante un trabajo. Yo a lo que estoy tratando de llegar es a estos que eran... Pregúntame directo. No, pero me servía hacer la introducción para que quede claro que eran, bueno, millones de personas que cobraban esta mitad del salario mínimo, y que el gobierno de Milei hizo un cambio muy importante, con esto no estoy calificándolo ni de bueno ni de malo, pero sí muy significativo, que es congelar los ingresos de estos beneficiarios y dejar de pedirles la contraprestación o dejar de exigirles la contraprestación. A grandes rasgos esto es lo que pasó a lo largo del año pasado con el gobierno de Milei. Sí, no solo eso, sino que a muchos ha decidido cortárselo indiscriminadamente también. O sea, ha dejado a muchas familias sin ese beneficio, sin esa ayuda del Estado, y ni hablar de otras políticas que son igual o más importantes, como por ejemplo el acompañamiento a los comedores que el Estado siempre ha dado, lo que ha crecido la cantidad de familias que se acercan a los comedores de los barrios populares, y el gobierno de Milei ha decidido deliberadamente no entregar más alimentos. Nosotros, de hecho, judicialmente, Juan Grabois llevó adelante contra Petovelo y el Ministerio de Capital Humano diversas denuncias que en 9 instancias distintas los jueces nos dieron la razón de que Petovelo tenía alimentos guardados, deliberadamente no le entregaba a las familias que lo necesitaban y se le estaban pudriendo, ¿se entiende? Es decir, hay una cuestión de crueldad de este gobierno y un ensañamiento con la gente más humilde que es muy grave, es muy preocupante. Ahora, si uno lo pudiera ver esto con algún grado de objetividad, digamos, alguien podría decir que Milei tuvo éxito en el recorte, en el congelamiento de los salarios, en sacárselos a las cooperativas, en lograr, o sea, en éxito en el sentido de cumplir con su propósito, ¿no? No digo que sea bueno. Y lo que yo me pregunto siempre y trato de entender es, ¿cómo lo lograron? A ver, igual a mí me preocupa la caracterización. Para mí no tiene nada de exitoso dejar familias... Bueno, si vos le preguntás a Milei va a decir que sí, tuve éxito en lo que me propuse, ¿no? Pero estás hablando conmigo, no con Milei. Después de hacer una entrevista a Milei y te lo dirá él. Para mí no tiene nada de exitoso vanagloriarse y decir que ordenó la macro a costa de condenar a un montón de familias a la pobreza, a costa de que los jubilados tengan que decidir entre comer, entre comprarse los medicamentos o entre pagar la luz, porque eso pone en riesgo su vida. No hay nada de exitoso en vaciar absolutamente todos los comedores, en dejar a trabajadores y trabajadoras sin laburo. No hay nada de exitoso en andar de rodillas pidiéndole a Trump que te ayude
para volver a endeudarte en la Argentina y que encima se te cae de risa y encima que te ponga aranceles. No hay nada exitoso en un gobierno que dijo que no iba a aumentar los impuestos y los aumentó, ¿se entiende? Es decir, para mí que hay un gobierno que está llevando adelante el peor ajuste de la historia de la Argentina, un ajuste totalmente conocido, con los mismos personajes de siempre, que le mintió a la gente diciéndole que con los mismos no se podía hacer algo distinto y terminó trayendo a los mismos personajes de siempre. Si vos seguís una línea temporal, en el 2001 estaba Patricia Bullrich, Sturzenegger, ¿se entiende? Hoy está Patricia Bullrich, Sturzenegger, Caputo, el mismo Caputo que tomó la deuda con Macri, que nos endeudó por 100 años con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, para mí eso no tiene ningún éxito. El éxito que le ve es cuando uno genera para nosotros, ¿no? Que uno genera la felicidad del pueblo, genera que la gente pueda comer, que la gente pueda tener trabajo, que las industrias se puedan desarrollar. Hoy los industriales, los empresarios que muchas veces no acuerdan con nosotros o muchas veces nos critican, están todos muy enojados porque les está yendo muy mal. Entonces van a terminar siendo todos importadores. Yo el otro día me junté, con un intendente que me decía, están cerrando la fábrica porque los tipos se están convirtiendo a importadores, están dejando de los 100 trabajadores que tenían, se están quedando con 10 porque es lo que necesitan para importar y me están echando 90 hoy en este momento, me lo decía, ¿entendés? Entonces, ¿qué éxito es eso? Y después, el éxito basado en la mentira, porque es el modelo, creo que Juan el otro día lo decía, el modelo de Perú. Vos ordenás, o más o menos decís que ordenás una macro, pero vos tenés un dólar planchado, lo que vos quieras, pero el kilo de carne está a 11.000 pesos. Y estamos en la crisis de consumo de carne, de leche, o sea, de lácteos y de pan, peor de la historia de la Argentina. Entonces, en un país productor de alimentos, nuestra gente no puede comer, en un país donde dicen que no hay inflación, de repente tenemos las cosas más caras que nunca, ¿se entiende? Entonces, ahí hay algunas cosas que hay que sincerar, que me parece que el gobierno de Milei no está haciendo para nada un éxito, está haciendo un fracaso y los tipos están dándole a la maquinita para poder contener el dólar, están todo el tiempo gastando reservas y cuando eso explote, ¿de qué se van a disfrazar? ¿Y qué hipótesis tenés sobre por qué lo logró esto de retirarles a los movimientos sociales el control de las cooperativas en muchos casos, congelar los ingresos y dejar de pedir la contraprestación y que de alguna manera funcione sin una hecatombe social que hubiera sido un escenario que quizás uno hubiera esperado, ¿no? Si vos en abstracto me decías, antes de que empiece el gobierno, me decías, Milei va a sacarle el control de los movimientos sociales a las cooperativas de un plumazo, al revés, de las cooperativas a los movimientos sociales de un plumazo y le va a congelar los ingresos, va a dejar de cumplir con que los ingresos sean la mitad del salario mínimo, quizás lo lógico hubiera sido pensar, bueno, va a haber una conflictividad social muy grande. Primero, aclararte algo, o sea, el potenciar trabajo en particular era una transferencia directa del Estado a la gente, no era una transferencia a los movimientos y los movimientos a la gente. Eso parece una transferencia directa a la gente. Segundo, sí estaban involucrados en la gestión. Yo creo que este gobierno viene intentando generar miedo en la sociedad. O sea, el discurso de Patricia Bullrich de haces algo y te saco esto, haces algo y te vamos a cagar a palo, sos un jubilado que está muriendo de hambre, vas a decir, loco, por favor, no me quiero morir de hambre, y te cagan a palo. Es decir, los tipos contagiaron ese miedo, entonces la gente tiene miedo. ¿Se entiende? Ahora, eso no significa que los movimientos sociales no sigan siendo la barrera de contención entre el narcotráfico y nuestros pibes que se nos caen de las manos todos los días, porque Patricia Bullrich dice que está llevando adelante la batalla contra el narcotráfico, pero todo bien, pero los pibes a nosotros se nos caen todos los días en la mano del narcotráfico, terminan siendo soldaditos o terminan muertos, y la droga no se produce acá, tiene que cruzar toda la Argentina. Y trae a la gendarmería a pegarle a los jubilados y no cuidan la frontera, que la frontera es un colador. ¿Se entiende? Entonces, me parece que hay que discutir el plano entero. Yo
estoy realmente preocupado porque la situación que se vive hoy en la Argentina, que está viviendo la gente, es muy preocupante. Entonces, vos te estás cagando de hambre, no le podés dar de comer a tus pibes, no podés comprar carne, no podés comprar leche, no podés garantizar lo básico, encima te amenazan todo el tiempo si vas a reclamar, te va a pasar algo, te va a pasar algo, te va a pasar algo. Bueno, los tipos intentan generar un discurso de odio, de miedo. Por supuesto que este modelo, de la única forma que funciona es con represión, con violencia, que es lo que están llevando adelante. Ahora, nosotros creemos que el coraje también se contagia. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad, la tarea de contagiar ese coraje, esa valentía, de no perderle el miedo a estos tipos, que de hecho en el último mes o últimos meses se fue perdiendo ese miedo, cada vez hay más movilización callejera, el protocolo de Bullrich no se está pudiendo aplicar. Digo, bueno, la última vez que lo intentaron aplicar casi matan a Grillo, digo, es decir, han roto protocolos internacionales. Entonces, nosotros somos de los que creemos que hay que llevar adelante un proceso de organización. Hay mucha bronca en la sociedad que hay que transformar en organización, que hay que transformar en una alternativa, que hay que organizarla, que hay que tener propuestas, iniciativas y sobre todo el coraje de entender de que la única forma de que esto frene es exigiendo, reclamando, organizándonos, siendo solidarios, ayudándonos mutuamente, porque la verdad es que la cosa está muy mal. Y todo bien lo que puedan decir, pero yo vivo en un barrio popular, en un barrio humilde, donde la gente la está pasando muy mal y todos los días veo cómo la familia no tienen para comer, no tienen para comprarle los zapatillas y los útiles a los pibes, digo, la cosa, los jubilados están muy mal. ¿Ves un deterioro muy marcado con respecto a, por ejemplo, el último tramo del gobierno anterior? Sí, yo creo que sí, muy marcado. ¿Cómo lo ves? En todos los planos. En todos los planos. Ejemplo, las familias teniendo que decidir dejar de comer algunos alimentos. O sea, no puede ser que nosotros no podamos garantizar a nuestros pibes lo básico para que se alimenten, se desarrollen, estudien, crezcan. Digo, no puede ser. Hay que entender, hay que tener acuerdos básicos en este país. Por eso nosotros planteamos la necesidad de una Argentina humana. Digo, lo básico es garanticémosle lo necesario para que nuestros pibes puedan desarrollarse, puedan estudiar. O sea, y lo básico es comer, ¿se entiende? Es comer todas las comidas. Bueno, no solo nosotros lo decimos, digo, los datos lo dicen, digo, más de 1,5 millones de pibes se van a dormir todos los días sin comer por lo menos una comida, ¿se entiende? La caída de leche, de carne. Mira, nosotros, desde que vimos que la caída de carne era muy importante, empezamos a llevar adelante con Samid unos operativos que se llaman de carne y hueso, que básicamente logramos construir un acuerdo con él, sino porque logramos construir un acuerdo de construir un bolsón de 6 kilos de carne a precios muy, muy baratos, termina saliendo 3.000 y pico de pesos el kilo de carne, y estamos haciendo operativo en toda la provincia de Buenos Aires. En mi distrito no sabe la cantidad de gente que se acerca a comprar carne, y se acercan y llorando te dicen, si ustedes no hacen esto, nosotros no podemos comer carne. ¿Se entiende? Y la contracara de eso es tenés una ministra que no entrega alimentos. Y los tiene, y se le pudren. Entonces por eso yo lo que te decía al principio, no sé si me escuchaste, es la fractura hoy es humana. O sea, están entre los que creen que es de macho patear a una persona que está en situación de calle, como lo hace el intendente de Mar del Plata, que gasta más plata en comunicación para mostrar cómo patea a una persona. O la campaña de Marra en la ciudad de Buenos Aires. O la Aires. campaña de Marra tratando de fisura a los pibes que están en situación de calle y que no hacen absolutamente nada, porque vos ves todos los proyectos que presentó Marra como legislador, son todo cambiarle el nombre de la calle. Sí, lo interesante que decís vos de fractura humana es que ni Marra ni Montenegro salen de una burbuja, ¿no? Seguramente son tipos que están mirando focus groups y que están mirando encuestas para hacer esa campaña. Claro, o sea, ellos son un desastre, son inhumanos, es cruel, pero el que le pone like y le gusta eso también, y encima son cagones, porque es muy fácil serte el malo con los débiles y estar arrodillado de los poderosos. A ver, yo le digo a Marra y a todo eso, no hicieron nada. Yo presenté un proyecto de ley nacional, logré que haya una ley nacional para acompañar a las personas en situación de calle con políticas concretas, y el gobierno, que Marra, por más de que lo hayan echado, lo sigue defendiendo, no lo aplica. ¿Se entiende? No lo aplica. Entonces, la barrera está ahí, es humana. Están en los que están convencidos de que el enemigo, como hacía el nazismo, es la gente, el pueblo y demás, y construyen un enemigo ahí, y los que creemos que es todo lo contrario, que acá hay un pueblo solidario, que hay que organizarse, que hay que estar espalda con espalda, que hay que tener propuestas, un programa de gobierno, que hay que generar trabajo, educación, salud, que hay que mejorar lo que tenemos, porque también, a veces hacia adentro
se habla de la salud y la educación como si fuese todo maravilloso, y nosotros queremos discutir el Estado que creemos que hay que construir. Nosotros queremos discutir que hay que mejorar las escuelas, que hay que mejorar la universidad. Porque, ¿sabes qué? Perdón, los hospitales. Porque yo llevo a mi hijo al hospital público, no lo llevo a una clínica privada. Y yo veo el deterioro que hay en la salud pública. ¿Eso significa que la salud pública es una mierda? No, por supuesto que no. La salud pública es de lo mejor que tiene la Argentina. Ahora, sin duda necesita inversión, necesita que le pongamos mucho para mejorarlo. Yo llevo a mi pibe a la escuela pública. Yo sé cómo funciona la escuela pública. ¿Se entiende? No llevo a mi pibe a una escuela privada, aislado de la realidad. Entonces, nosotros sabemos que hay que mejorar cosas. ¿Y es malo discutir eso? No, por supuesto. Nosotros queremos construir el mejor Estado posible, el Estado más eficiente y sobre todo que resuelva los problemas de la gente. Te quería preguntar ahí un poco por Gleu. Tenés una historia vinculada a un barrio que nace de una toma. Así es. ¿Cómo viene la mano ahí para los que no te conocen? No, a ver, no... recapitulo que... Muy abrupto el cambio de tema. No, está bien. No, la verdad que el déficit habitacional que hay en la Argentina es muy grande. El acceso a la tierra o a una vivienda es casi imposible. Hoy incluso para un trabajador formal, comprar un pedazo de tierra o comprar una casa es casi imposible por los precios. Imagínate para personas que vienen de clases sociales muy bajas, pobres, humildes. El Estado en general tiene muy baja oferta, propuesta, iniciativa para resolver el problema del acceso a la tierra, que es una de nuestras principales iniciativas, la generación de lotes con servicio para que las familias puedan acceder y no tengan que terminar yendo a ocupar un pedazo de tierra, sino que el Estado te lo pueda ofrecer, en todo caso a pagar en muchísimo tiempo. Eso resolvería gran parte de... Sí, es un terreno en el que no hay soluciones ni del Estado ni del mercado, ¿no? Porque claro. No hay hay crédito. Algunos que piensan que vos vas a desalojar una toma de tierra y esa gente desaparece del mapa, ¿se entiende? No, va a buscar otro lugar, ¿se entiende? Sí. Entonces, el problema del déficit habitacional se resuelve con políticas públicas concretas, con generación de lotes de tierra para crear viviendas para vivir, viviendas para alquilar, de parte del Estado estoy hablando, o lotes con servicio para que las familias vayan y lo paguen, ¿se entiende? Porque yo no conozco una persona que haya ocupado una tierra que no te diga, loco, si a mí me dan la posibilidad de comprar un terreno en comodísimas cuotas, yo lo compro, porque es lo más digno que uno puede hacer. Entonces, mi historia personal es, me vi en una situación con mi pareja en un momento donde no podíamos alquilar más y nos veíamos en la calle. ¿En qué año? En el año 2000. O sea, la situación mala venía de 2013-14. Me contaste recién que tenías 34 años, se va a sorprender la audiencia. Yo tengo 34 años. En el 2014 más o menos, nos vimos en una situación muy mala. En Gleu había un terreno donde yo vivo, abandonado, baldío, que no tenía ningún heredero, ¿sí? Totalmente abandonado, donde ahí sucedían hechos delictivos, donde habían intentado violar a varias chicas del barrio, donde se robaba y se tiraba ahí todo lo que se robaba, donde se estaba convirtiendo en un basural, no tenía absolutamente ningún dueño y había una inmobiliaria que estaba tratando de hacer una toma legal, si se quiere, ¿viste? Porque todo el mundo estigmatiza a la gente que va y porque no tiene dónde vivir se busca un pedacito de tierra, pero las inmobiliarias que empiezan a pagar los impuestos para después meter uno de su capión o la ley Pierri o lo que sea para hacerse la tierra, para después hacer negocio, nadie dice nada de eso. Ni hablar de los country truchos. Bueno, ni hablar de la cantidad de countries que hay en tierras ocupadas que no declaran, que están declarados como baldío y base hay un country de la zamputa. Eso hay que discutirlo también. O sea, ellos no son ocupa, ¿se entiende? Entonces, bueno, la situación era, había un baldío ocupado, una inmobiliaria intentando apropiarse de ese terreno, pagando los impuestos, y con familias de la zona decidimos poder construir nuestro barrio. Organizaron una toma. Llevamos adelante un proceso de recuperación de ese terreno baldío abandonado que el barrio hace muchísimos años venía planteándole al Estado que hagan algo ahí porque estaban violando niñas del barrio. Entonces, ante el hacinamiento, la falta de acceso a la vivienda, la falta de políticas habitacionales, nos vimos en la obligación de tener que resolver por nuestros propios medios el acceso a la tierra. La justicia, de hecho, jamás nos sacó una orden de desalojo porque no había dueño. No había un dueño que haya reclamado, el municipio en su momento no era dueño del lugar tampoco, entonces no.
Entonces la justicia siempre falló a favor de los vecinos del barrio y ahí lo que llevamos adelante, un proceso de construcción de nuestro barrio con toda la dignidad del mundo. Dejamos espacios para recreación, para espacios deportivos. Hoy tenemos un galpón donde se generó trabajo y se dieron talleres de formación en oficio, que hay una herrería, una carpintería de aluminio. ¿Cuántas viviendas son? Son 120. ¿Y eran 120 familias al comienzo? Claro. Atrás del galpón hay un jardín comunitario que hoy está, creo que tiene 60 chicos más o menos, niños de 0,45 a 3 años. Hay un espacio comunitario, hay un comedor, hay fines, ¿se entiende? Se generó de un terreno baldío abandonado la recuperación y la construcción. ¿Cómo se llama el barrio? Barrio Pueblo Unido. Pueblo Unido le pusieron. Y con mucho orgullo vivimos ahí. Y después con el gobierno de Alberto, con la política de integración sociourbana, que para nosotros fue la mejor política que se llevó adelante, logramos la urbanización del barrio y logramos construir ¿cómo se dice? La expropiación del barrio para que esas tierras se regularicen. En algún momento van a escriturar. Se regularicen y sean de los vecinos. Ahora, yo por la larga introducción que hiciste respecto a la necesidad de que el Estado genere soluciones habitacionales, entiendo que la moraleja es un poco no hagan lo que hicimos nosotros. Pero jamás en la vida recomendaría a nadie ocupar un pedazo de tierra, jamás. Y nadie que yo conozca lo haría, porque no hay nada digno ni no hay nada lindo en eso. No hay nada lindo en cagarte de frío, en tener miedo que la policía qué sé yo, en que venga el narco a querer quedarse con un pedazo de tierra para hacer negocio y vos tener que sacarlo. No hay nada lindo de eso. ¿Estuviste en Guernica vos? Me imagino que sí. No. Cuando fue la toma de Guernica. No digo que hayas participado, habrás estado. O sea, recorriendo. vida afuera. No. Sí, si tuviste alguna intervención. Internamente no. ¿Qué mirada tenías? Dialogábamos con el gobierno provincial en su momento porque nos iban contando lo que sé yo. Pero lo que te quiero decir es, jamás nosotros plantearíamos que las soluciones que los vecinos por su propio medio resuelvan como tener un pedazo de tierra. Ahora, si hay un Estado que no lo resuelve, si las inmobiliarias toman tierra, si los precios del acceso a la tierra para acceder a un pedazo de tierra es imposible, bueno, la gente lo tiene que resolver. Por eso nosotros creemos que una de las principales políticas que tiene que tener un gobierno y que está en nuestro programa de gobierno, que es el Plan de Desarrollo Humano Integral, el tercer plan quinquenal lo llamamos nosotros, es una política de acceso a la tierra, que el Estado se haga de tierras, comprándolas, o algunas que ya son del Estado, genere una política de lote con servicio y brinde a la sociedad la posibilidad de anotarse para acceder a la tierra y que nadie se tenga que ver empujado por la necesidad de tener que ocupar una tierra. Yo jamás plantearía a alguien que vaya a hacer eso, porque lo vive en carne propia y no es nada lindo. Pero tampoco es lindo que te excluyan, que el Estado no tenga ninguna propuesta de que vos no tengas laburando 20 o 15 horas por día, no tengas la posibilidad de comprarte un pedazo de tierra, que tengas a tus hijos hacinados viviendo muy mal y que al lado las inmobiliarias de repente ocupan tierra y nadie le dice nada. Bueno, eso de tu historia, y también estuviste en militancia relacionada a villas, ¿no? Sí. ¿Querés contarnos eso? ¿Cómo, No. de la experiencia? Me imagino que debe ser muy transformador, ¿no? Desde lo humano. Sí, milité un tiempo en la Villa 21-24, Barracas, en Capital. Ahí la verdad conocí una experiencia de organización muy interesante de vecinos y vecinas que se organizaban para mejorar el barrio. Concretamente para que haya un Estado presente que invierta y mejore la calidad de vida de las familias que viven ahí, la situación habitacional que se termina reflejando en plena ciudad de Buenos Aires, que vos tenés barrios o villas, como le quieras decir, que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen cloaca, que no tienen gas, que se inundan, qué sé yo. La verdad que es tremendo y es un contraste zarpado. Y de ahí a ser diputado nacional, ser senador, ¿cómo te pegó el cambio? Bueno, a ver, uno es militante, y uno está mentalizado en que nuestra misión es aportar desde el lugar que nos toque, ya sea revolviendo la olla en un comedor, ayudando a organizar un club de barrio o un fines, hasta ocupar un lugar de representación en la Cámara de Diputados o del Senado
llevando adelante las banderas, los intereses y defendiendo los intereses de los sectores populares. Nosotros creemos que no es menor quienes ocupan, la discusión de quiénes ocupan los lugares. Mira, yo te voy a dar un ejemplo, que por ahí algunos me critiquen con esto, pero nosotros sacamos la ley nacional para personas en situación de calle cuando yo fui diputado nacional. En ese momento, para que el que estaba o la que estaba de ministro de Desarrollo Social Nacional... Carolina Stanley. No. Eso fue durante el gobierno de Alberto. Ah. Victoria Tolosa Paz. Poné el nombre que vos quieras. Hubieron varios ministros. Nosotros, para lograr que la ley se trate, ¿sabes lo que tuvo que suceder? El caso de la nena M, ¿te acordás? Una nena que estaba en situación de calle con su familia, que la secuestraron. Que la buscaron durante días. ¿Te acordás? Cuando sucedió eso, nosotros dijimos, loco, ¿vieron lo que pasa con las personas que están en situación de calle? Digo, saquemos la ley. ¿Se entiende? Trabajamos la ley. Después, durante mucho tiempo, la ley salió y no se reglamentó. ¿Sabes qué tuvo que pasar para que nuestros compañeros funcionarios que estaban en ese momento lo hagan? Que se muera un bebé a 2 cuadras de la Casa Rosada. ¿Te acordás? ¿También? Que estaba en situación de calle con una familia, qué sé yo. Sí. Entonces, nosotros no solo queremos discutir el programa, sino queremos discutir las personas que ocupan los lugares. Porque si las personas que ocupan los lugares no sienten en lo más profundo de su corazón las injusticias que están viviendo las personas y no ocupan esos lugares para transformar la realidad de la gente, de nada sirve estar a la cabeza de un ministerio. ¿Se entienden? Por eso para nosotros la mejor política que hubo en el gobierno anterior fue la integración sociourbana, porque la que estaba a la cabeza de esa política era una vecina que vivía en la Villa La Cava, ¿se entiende? Y que al día de hoy sigue viviendo en la Villa La Cava, ¿se entiende? No es que juntó unos manguitos siendo, qué sé yo, y se fue a vivir un country, ¿se entiende? Entonces, uno piensa donde pisan los pies. Yo sé que lo mejor que le puede pasar a una persona que vive en un barrio popular, que para algunos es natural apretar un botón y que la mierda se vaya, o abrir una canilla y que sea agua caliente, para otros no es común. Yo sé lo que significa generar una política que te permita apretar un botón y que se vaya la caca, o abrir el agua y que te salga agua, o que te salga agua caliente. Entonces, para nosotros eso es lo principal. Entonces necesitamos que las legislaturas, los congresos nacionales, los congresos provinciales, los ejecutivos se llenen de gente que quiere transformar la realidad porque la vive en carne propia, y de gente que no está en la política para llenarse de guita, sino para transformar la vida de la gente. Yo, fui diputado nacional, soy senador por la provincia de Buenos Aires y voy a seguir viviendo en mi barrio, en mi misma casa con mi vecino y dando la pelea para que todo el barrio progrese de conjunto, ¿se entiende? Porque es mi barrio, es donde yo vivo, yo soy una persona común y corriente, ¿se entiende? Y creo que las personas de a pie tenemos que empezar a ocupar esos lugares y empezar a transformar la política también. Entonces, para nosotros es muy importante que un vecino de Gleu, que los vecinos de Gleu se empiecen a involucrar, que los vecinos de Almirante Brown, de Echeverría, de todos los distritos humildes se empiecen a involucrar, porque nosotros sabemos cuáles son los problemas que vivimos y tenemos iniciativas y propuestas para resolverlo. Ahora, por supuesto, acompañados de equipos técnicos, de gente formada, no digo que no, pero el que tome las decisiones tiene que ser personas que sienta cuál es la problemática, que lo conozca y que sepa cómo resolverlo, y que su única intención no sea ocupar un silloncito, sino transformar la vida de la gente. Bien, bueno, interesante la charla con Federico. ¿Cómo la pasaste? Bien, muy bien. ¿Bien? ¿Nos peleamos un poco? No, para nada. Aparte, al lado de lo que debe pasar ahí adentro, en los recintos, en las oficinas adentro de, la discusión de las cámaras. Siempre es necesaria. Bueno, te agradecemos mucho por haber venido, fue un placer, y nosotros nos encontramos la próxima en estas conversaciones políticas en el Diario Sur.